La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Cordial y fraternal saludo en nombre de la Diócesis de Pasto. Bienvenidos a este programa Encuentro con la Palabra. Celebramos el sexto domingo de Pascua. Una de las preocupaciones de Jesús es la forma como nosotros tratamos a los demás. Por eso, en el discurso de despedida del Evangelio de San Juan, que va del capítulo 13 hasta el 17, insiste mucho en el mandamiento del amor, en ser morada de Dios, en guardar su palabra, en amar como Dios ama, que es el fundamento de la vida comunitaria y también de la vida cristiana. Esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo, que en 5 ocasiones Jesús lo promete, lo denomina como el Paráclito, como el defensor, como el abogado, que será enviado para que sus discípulos sean sus testigos y continúen con su proyecto salvador desde el dinamismo de la fe. Para este encuentro, 3 partes. La primera, la proclamación del texto; la segunda, una reflexión; y la tercera, la aplicación. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigan creyendo. Palabra del Señor. Una vez que hemos proclamado el texto bíblico, hacemos el segundo paso, que es una breve reflexión. Este texto forma parte del discurso de despedida del Evangelio de San Juan. Después de que Jesús le ha lavado los pies a los discípulos, Jesús insiste mucho en el amor, en guardar sus mandamientos, en vivir su palabra. La resurrección no es otra cosa que aprender a vivir en comunidad. Para este texto podemos sacar 3 partes, o lo podemos dividir en 3 secciones. La primera, el mandamiento del amor convierte a la persona en morada de Dios. Jesús afirma: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El cristianismo en sus orígenes fue una manera de vivir la presencia de Dios, teniendo como modelo a Jesús. En el discurso de despedida, Jesús insiste en el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. También no hay un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El discurso lo ha iniciado con un gesto propio de amor, que es el lavar los pies a los discípulos, lección que hay que aprender y practicar todos los días. El mandamiento del amor vivido tiene una consecuencia extraordinaria: nos convierte en morada de Dios. Resuena la imagen del libro del Éxodo: haremos morada en él. La morada de Dios, o el lugar donde vive Dios, o está Dios, es fundamental en el pueblo de Israel en toda su historia. En el desierto era una construcción sencilla. Luego, cuando tomaron posesión de la tierra prometida, la morada fue el templo construido por Salomón. Jesús es presentado por Juan en el prólogo como la morada de Dios entre los hombres. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. También el mismo Jesús lo va a reafirmar en el capítulo 14 de San Juan:
Quien me ve a mí, ve al Padre. Cuando amamos como Jesús nos ha amado, nosotros somos o nos convertimos en morada, en presencia de Dios. Pablo también lo va a decir en la carta a los Corintios. Somos templo, somos morada del Espíritu Santo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿mis actos, mis conductas, mis comportamientos reflejan la presencia de Dios en mi corazón? Si nos amamos los unos a los otros, la respuesta es positiva. La segunda parte del Evangelio es el Paráclito. El Espíritu será la memoria de Jesús en la comunidad. Llegar a ser presencia de Dios no es una conquista humana. Se necesita la fuerza del Cristo resucitado. El Evangelio de San Juan, en el discurso de despedida, Jesús en 5 ocasiones habla de la presencia o del don del Espíritu Santo que va a acompañar a sus discípulos. Es el Paráclito, es decir, el abogado, que capacita para continuar con la misión de Jesús. La última parte de este texto es el don de la paz y seguir creyendo en Jesús. La paz no es simplemente la tranquilidad o la satisfacción. La comunidad del Evangelio de San Juan vivía momentos difíciles de persecución. Como muchos cristianos en las distintas regiones en el mundo de hoy, entre ellos los cristianos de Sri Lanka en la India, que en pleno domingo de Pascua, más de 359 cristianos ofrendaron su vida, murieron como mártires. La paz es el don del resucitado. La paz no es solo la armonía interior de cada persona, sino que implica las buenas relaciones con los demás y la creación. La paz es fruto de la vivencia del mandamiento del amor. El mensaje de Jesús es una invitación a confiar en Él y con Él vencer el mundo, es decir, el pecado. La conclusión del Evangelio de este domingo es seguir creyendo en Jesús. La tercera parte de este encuentro con la palabra es la aplicación. Es un domingo para renovar nuestra fe en la Iglesia, para profundizar, para mirar más allá de lo que vemos y criticamos, para ver en el fondo de la Iglesia la presencia del Espíritu de Jesús. Es un domingo para avivar nuestra fe en Dios, en Jesús, en la Iglesia, en la humanidad. El mundo necesita personas que hagan presente a Dios, que revelen con sus actos, con su vida, el amor de Dios enseñado por Jesús. Ya el Papa Juan Pablo II lo expresaba claramente. El mundo de hoy no necesita tanto de maestros, que son necesarios e importantes, pero sí de testigos. Testigos que con la fuerza del Espíritu Santo permitan el encuentro entre Dios y los hombres. Terminamos con esta reflexión. Creo en la Iglesia, creo en Jesús, el hombre lleno del Espíritu Santo, morada de Dios entre los hombres. Creo en el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que en Jesús se hizo visible. Espíritu que nos hace clamar, Abba, Padre. Creo en la Iglesia, comunidad de los que creen en Jesús, que vive de su mismo Espíritu. Doy gracias a Dios porque en la Iglesia he conocido a Jesús. Doy gracias a Dios porque en la Iglesia escucho y recibo su palabra y experimento el perdón. Doy gracias a Dios porque en la Iglesia celebro el recuerdo de Jesús, pan, y comulgo con Él y con todos los hombres, mis hermanos. Y pido a Dios por nosotros, la Iglesia, para que sea una, santa, universal, apostólica, para que se deje llevar por el Espíritu, para que sirva a todos los hombres y así pueda ser para todos la buena noticia de Jesús. Con el compromiso de ser la presencia, de ser la morada de Dios en el mundo, bendiciones a todos. Un buen domingo.